Shabbat Shalom, amados, bienvenidos una vez más a este espacio sagrado del Creador. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy estamos aquí, queremos continuar con la temática que venimos tratando, ya en esta fase de nuestro módulo familiar, en el tema de la crianza, después de haber visto el parto, ya estamos metiéndonos exactamente en lo que son las pautas de crianza. Y la semana pasada iniciamos esta enseñanza con unas preguntas y frases comunes que son dichos populares, frases que la gente dice o los mismos nuevos papás dicen, papás o mamás, muchos dichos que escuchan por ahí, estuvimos leyendo, quiero recordarlos porque no alcanzamos a ver todo el tema, no alcanzamos a desarrollarlo todo, pero quiero refrescar estos dichos populares o preguntas o frases que la gente dice popularmente y que luego a través de unos pasajes bíblicos vamos a dar respuesta a estas preguntas o dichos. Y uno es, mis hijos me pertenecen. Otro es, ¿de quién es la responsabilidad de enseñarle Torah a mis hijos? ¿La congregación, la escuela o yo? Muchas personas hoy en día dejan la enseñanza de estos temas a la congregación o a la escuela. Otra frase decía, mi esposa debe asumir la responsabilidad de formar a nuestros niños ya que yo trabajo. Es una frase que de pronto algunos varones y algunos padres utilizan. Otra era, mis hijos no serán capaces de entender las verdades espirituales hasta que sean mucho más grandes. Están muy chiquitos. O sea, como quien dice, ellos no entienden nada. La otra frase era, si yo enseño a mis hijos correctamente, Dios promete que al final no se apartarán. Una más, dar varita a mis hijos es la clave del éxito de la crianza bíblica. Y algunos, basados en esto que están diciendo ahí, en algún momento se les va la mano con esa varita. Dice, ¿tienen más autoridad? Esta es una pregunta que se hacen algunos. ¿Tienen más autoridad los abuelos sobre los hijos que los propios padres? Y empezamos a dar respuestas de lo que dice la Escritura frente a estos dichos populares. Y estuvimos leyendo el Salmo 127.3, que obviamente no me voy a detener a explicarlo porque ya hablamos de ello la semana pasada. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y Carlos dio una explicación acerca de este tema, que los hijos son más bien, son una herencia, pero son prestados y de ellos tenemos que rendir cuenta al Creador porque lo que ellos reflejan es lo que son los padres. Los padres vienen a ser como Dios, representantes de Dios, y son los que le transmiten los valores y los principios a los hijos. Y después los padres luego van a tener que dar cuenta ante el Creador. La pregunta es, ¿qué se está haciendo? Luego leímos, y creo que en este versículo fue el que quedamos, Deuteronomio 6.4, dice, escucha Israel, que es el Shema que hicimos ahorita al comienzo. El Señor nuestro Elohim es el único Señor. Ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dando respuesta a esa pregunta de quiénes son los responsables de enseñar Torah a los hijos. La escuela, la iglesia, los abuelos o yo. Y aquí el Eterno responde. Primero nos manda a nosotros a amar al Creador con todo nuestro corazón, alma, mente y recursos. Esas fuerzas son fuerzas económicas. Y dice, grábate en el corazón estas palabras. Previo a ese Deuteronomio 6.4, cuando venimos leyendo, viene hablando de los mandamientos, decretos y estatutos, que dice que debe ponerlo en el corazón. Grábatelos en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hablábamos de que obviamente los padres primero tienen que llenarse de esas palabras de Dios en su mente y en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y
a partir de ahí es que yo sí voy a sacar esas palabras de mi corazón y voy a empezar a enseñárselas a mis hijos, porque yo ya las estoy viviendo, no es solamente que se las hablo porque me parece que son buenas, sino porque yo las aplico, ¿sí? Y en ese orden de ideas dice que debemos hablárselas de ellos en todo momento, estando en la casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Y cuando estudiamos esas palabras nos damos cuenta que todas esas palabras, mandamientos, decretos y estatutos tienen que ver todo lo concerniente con la relación con el bendito, con el creador, cómo es que debemos adorarlo, cómo es que debemos conocerlo. El Mesías dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Sí? Como dice la Escritura, no como a mí me parece, como yo pienso, o el Dios que yo me he inventado en mi corazón. No, es como dice la Escritura. Por eso Él nos manda a que nos grabemos esas palabras de la Escritura en nuestro corazón, para que no hablemos nuestras propias palabras. Y esas son las que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que debemos honrar, adorar al Creador. Y también esas palabras que el Eterno nos manda que nos las guardemos en nuestro corazón y las inculquemos a los hijos, tienen que ver con la relación con el prójimo. ¿Cómo debo comportarme con el primer prójimo, que son mis padres? ¿Cómo debo honrarlos? Con mis hermanos, ¿cómo debo respetarlos? Con los vecinos, con los de la comunidad, en mi trabajo, ¿cómo debo comportarme con mis autoridades, con mis jefes? ¿Cómo debo comportarme con mis iguales, con mis pares? ¿Cómo debo comportarme con los varones? ¿Cómo deben comportarse con las mujeres? ¿Cómo deben comportarse con el varón? ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un varón? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es una esposa? Todas esas palabras están en la Torá. ¿Qué es ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre? O sea, cuando se la inculcamos a nuestros hijos, lo estamos preparando para el futuro. Es el código moral del creador. ¿Cómo deben conducirse en esta vida? Entonces, pero esas palabras primero tenemos que grabárnoslas nosotros. Y cuando dice ahí, grábalas en su corazón, es porque usted las pone por obra. No es simplemente que me la aprendí como una lora mojada, me aprendí un poco de mandamientos y simplemente lo repito. No, es algo que yo empiezo a aplicar y empiezo a vivir, y con mi ejemplo se lo estoy dando a conocer a ellos. Ahí quedamos, ¿no? Ahí habíamos quedado. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Si no, continúo. Shabbat shalom a todos. Shabbat Sí, Shalom, el Padre les bendiga y les guarde. pues no, ahí quedamos. Es súper importante tener en cuenta lo que dice este versículo, de cuándo hablar de ellas, ¿no? Cuándo hablar de estas palabras. Hablar prácticamente en todo el tiempo. No perder el tiempo hablando de otras cosas, sino que hablar de la palabra. Pero no implica esto tener que dar un estudio o dar el sermón, no. Implica es que cuando tú vas a corregir, que corrijas con la palabra. Si tú vas a dar un consejo, que el consejo esté dentro de la palabra. Si tú vas a dar un testimonio, que sea de la palabra. Eso implica que cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, de eso se trata, de que nuestra palabra, de la palabra del Eterno esté todo el tiempo en nuestra boca y en el día a día de nuestras casas. Ahora Javier decía que esa palabra nos forma como esposos, como padres, como hijos, como varones, como mujeres, y que la palabra de mi rey es aplicable en nuestra vida. Y tal como le dice mi esposa, más que estarlas hablando y repitiéndolas, es cómo damos ejemplo a través de esta palabra que queda grabada, tal como dice precisamente esta parte de la Biblia. Cuando algo está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, ya se genera, ya se hace, ya se vive. Entonces la mejor forma de inculcársela a nuestros hijos es mostrándoselas con el ejemplo. Entonces es bien importante esa parte, que lo que decía Javier, de no solamente hablar y aprendérselas y repetirlas como lora mojada, como dijo, sino que dar ejemplo de eso que estamos aprendiendo de mi rey. Bueno, un saludo a los muchachos. Como ustedes pueden darse cuenta, ellos están en su casa, no pudieron acompañarnos hoy por diferentes circunstancias, pero bueno, aquí estamos igual
al frente y espero que podamos sacar adelante esta enseñanza el día de hoy, a pesar de pronto la distancia y que se puedan presentar algunas complicaciones. Así que les pedimos que nos tengan paciencia si de pronto hay alguna interferencia. ¿Ok? Hay un paréntesis de lo que estábamos hablando. Seguimos entonces, dice en Deuteronomio 6:20, en el futuro, ojo, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Elohim les mandó? Porque mire que, digamos que tiene que ver, si ustedes ven es el mismo pasaje, ¿no? Uno es el versículo 4 al 9 y el otro es el 20. Y dice que el hijo le va a preguntar, ¿qué es todos estos mandamientos, preceptos, normas que Dios les mandó? Le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. ¿Qué vemos ahí? Normalmente la gente tiene la costumbre de pensar, cuando digo la gente es la gente que de pronto no conoce al bendito, tiene la tendencia a pensar de que todos estos mandamientos son una carga impositiva, son subyugadores, son esclavizantes, no me dejan hacer lo que yo quiero. Eso es lo que normalmente la gente piensa, pero resulta que es todo lo contrario. Estos mandamientos, como nos lo muestra ahí, lo que nos da es libertad. Y en cada Shabbat, los que tienen la oportunidad de conectarse desde un comienzo de la reunión, se pueden dar cuenta que siempre hacemos énfasis de eso, que de hecho el Shabbat es un símbolo, una señal. De hecho dice que es un pacto de liberación. Y eso tiene que ver con todos esos mandamientos. El Shalía, que el apóstol Jacob o Santiago dice en su carta que si guardas o miras perfectamente en la ley, la de la libertad, serás prosperado en todo lo que hagas. O sea, tomarás decisiones sabias a la hora de tener que tomar una decisión en diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque eres una persona libre. Esa Torá nos da libertad. ¿Por qué? Porque estábamos siendo esclavos del pecado. Y el Eterno nos muestra la verdad y nos hace libres del engaño, de la mentira y del error. Por eso el inculcarle estas, y mucho más hoy en estos tiempos, que a los niños, digamos que son como el foco del ataque, ¿cómo dicen? Ideológico. Y del sistema. Exacto, el ataque ideológico del sistema, que están precisamente tergiversando los valores del creador, las leyes, los mandamientos. Eso es lo que están atacando directamente. Y están metiendo en su cabeza ideologías totalmente erradas que llevan a la muerte y a la destrucción. Entonces es importante primero tener los padres en cuenta esto, de que estas normas y estos preceptos nos van a traer libertad en un mundo que nos tiene esclavos y engañados, porque las gentes están engañadas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando empezamos a conocer la palabra. Esa palabra nos libera mentalmente, nos libera de todas esas cosas que el mundo está inculcando y que a través de la repetición hay una programación tanto de los adultos como de los niños. Lo que pasa es que los adultos, digamos que ya tienen una formación, un carácter definido y muchas cosas que ya tienen claras, pero los niños son como una mente en blanco. Y si los papás no están tomando la batuta en enseñarle las palabras del Creador, toda la demás información que anda va a introducirse dentro de sus cabezas. ¿Y cómo van a terminar pensando? No van a tener la mente del Creador, sino que van a tener la mente del mundo. Y van a pensar conforme a los dichos, leyes, mandamientos, ideologías, etcétera, etcétera, que el mundo les está ofreciendo. Que claramente estamos viendo el caos hoy en día al cual nos están llevando. Javi, para intervenir aquí acerca de este versículo que cuando estábamos estudiando lo tomamos porque la parte que tú subrayaste ahí cuando tu hijo te pregunte, porque una de las preguntas o frases es que, bueno, la palabra la palabra del creador se la va a enseñar
la escuela bíblica, o se la enseña el pastor, o se la enseña a otra persona excepto yo como papá, o se la enseña a mi esposa, porque pues el papá está muy ocupado. Y resulta que aquí dice es cuando tu hijo te pregunte, o sea, te pregunte a ti como papá. A ti es el que te va a preguntar. No le va a preguntar a la abuela, ni al abuelo, ni a la tía, ni nada. Y qué mejor que las preguntas surjan desde casa y que las respuestas surjan desde casa, porque a veces nuestros hijos encuentran respuestas afuera de nuestras casas. ¿Y qué pasa con esas respuestas? Que esas respuestas ya están tergiversadas y son respuestas que no van acorde a lo que nosotros estamos enseñándoles e impartiéndole de la palabra del Eterno. Este versículo se usa mucho y es uno del representativo en la celebración de Pesach. Y Pesach es una celebración muy determinante para los niños. Hay un sidur y el sidur implica que los niños participen en ella haciendo varios tipos de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta es cuando uno más aprende. El niño que pregunta es un niño que está ávido de interés. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener esas respuestas en casa, ¿sí? Miren, una de las cosas que nosotros hemos vivido y es preguntas como, mamá, papá, ¿Dios existe? O sea, así, directo. Y nosotros estamos supuestamente criando a nuestros hijos en los caminos del Eterno, ¿sí? Mamá, papá, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Entonces, todo ese tipo de preguntas deben resultar y responderse dentro del hogar. Y nosotros como papás somos los responsables de dar las respuestas. Okay. Hay algo importante y es que también creo que lo compartíamos el otro día, y es que hay que contestar, ¿cómo lo digo? No quedarse corto con las respuestas, ¿sí? Recuerdo que en algún momento poníamos el ejemplo de, de Adán y Eva, no sé si lo recuerdan, y yo creo que eso aplica no solamente para ese momento, sino para nuestros hijos y la familia que estamos formando. Y es que hubo un momento, una enseñanza que tuvimos en algún momento, y es que la información que se le había dado a Eva, ¿sí? Era que no podía tocar el fruto porque moría, ¿sí? Tocar el fruto porque moría. Y resulta que en el momento en que ella está ahí hablando con la serpiente, pues según el relato, se usa eso para para engañar, ¿sí? La serpiente le dice, toca el fruto. Al momento en que Eva toca el fruto y ve que no murió, continúa, ¿sí? Continúa, ya pasa a otro nivel, pues que hablan del tema de que lo comió y todo eso. Lo mismo pasa con los hijos. Si nosotros nos volvemos todo es malo, así, si le decimos, no, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Porque sí, O porque sí, y no damos una respuesta a la luz de la palabra, sino que siempre estábamos solamente con el que hay momentos en que hay que decir, sí, es porque yo te digo y ya, porque todo tiene sus momentos. Pero hay otras cosas que por esa angustia de pronto no tener la respuesta o algo le decimos, no, es porque yo lo digo y ya. Es es una línea muy delgada, es una línea muy delgada esa, y hay que estar conscientes de que los chicos y más los de hoy día hay que contestarles y más instruyéndolos en la palabra, no quedarnos solamente con que y no es por eso y ya, sino que es buscar, estudiar y de pronto buscar el espacio, sentarse y estudiarlo, y si no se sabe la respuesta, estudiarlo juntos. Ah, sí, y es válido decirle al hijo, papi o mami, ahorita no sé la respuesta, no sé decírtela, pero déjame, yo la estudio y yo la consulto con Dios y te doy la respuesta. Eso también es válido, ellos lo entienden, ¿sí? También entienden que nosotros no somos perfectos y que no somos Dios y que también nos podemos equivocar. Eso es importante que nuestros hijos también lo vayan entendiendo y lo vayan comprendiendo. Que dentro de esas respuestas uno les diga, ahorita no te puedo explicar de todo el por qué, pero yo sé que es por tu bien, ¿sí? Eso también es válido, pero no aplicar el autoritarismo en nuestros hogares radical,
porque eso va a ser perjudicial. Entonces, permita que el niño pregunte para que usted pueda dar unas buenas respuestas. Ahí es importante un poco de acuerdo a lo que comentaban ustedes ahorita, chicos, los extrañamos. Y es que eso también les permite a ellos, a los hijos, aprender siempre, primero, a manejar una conversación, un hilo conductor en una conversación, y segundo, a justificarse. ¿A qué me refiero yo con justificarse? A veces hablamos con adultos y el adulto simplemente te dice, no, porque no, no quiero y punto, o no me interesa. O sea, no te da realmente toda una respuesta, no te da una base, no te da un sustento frente a aquello que se le está preguntando. Aquí nosotros estamos hablando de lo que implica educar, de lo que significa educar. Y educar también es esto. Es que desde pequeños no nos metamos nosotros en la cabeza, no, es que como él es un niño no me va a entender. Ya lo estamos diciendo poco a poco. Todo tiene su paso, todo tiene su proceso. Pero sí hablarles de tal manera que, aparte de acuerdo a la edad cronológica en la que está, el entendimiento que tenga el niño, pueda entender lo que estamos hablando y que él se pueda sentir frente a eso, ok, yo tengo una validez frente a eso que me están diciendo mis padres, hay un soporte que es algo real y eso le va a permitir a él a la hora de conversar con sus pares o incluso con otros adultos, poder tener una respuesta y poder sustentar claramente a qué es lo que está hablando. Entonces es bien interesante esa parte. Ok, muchachos, le invito a que continúen leyendo los versículos. Los que siguen ahí. Dice la palabra en Proverbios 3. ¿Están viendo mi página? Un segundito que están entrando unas personas. No, Sí. no silenciaste. Un segundito que es que están entrando unos y me tengo que... No, pensé que ustedes no habían... Listo, listo, chicos. Ya, íbamos a arrancar. ¿Lista? Sí, sí. Yo dije, ve, iba a leer y Javier me dijo, cállese, con el micrófono ahí. Dice, Proverbios 13:24, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Es... ya, es que esa sí no la vi venir. Qué risa. No lo vi venir. Esa no la vio venir. Esa va muy en relación de que el padre, nuestro creador, al que ama, corrige. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que nuestros hijos necesitan disciplina, ¿sí? Pero la disciplina no toda va enfocada hacia la varita, ¿sí? No toda va que tenemos que darles una advertencia pues con varita o algo así. No, nosotros, aunque hemos aplicado la varita, porque lo hemos visto necesario, no se debe aplicar todo el tiempo, pero la disciplina sí. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es que cuando usted dé una orden, esa orden debe ser cumplida. Y si la orden no es cumplida, pues eso implica una consecuencia. Y la consecuencia, pues, debe ejecutarse. Y este pedazo es bien importante, que haya una constante comunicación en los padres. Porque, ¿qué pasa? Cuando los padres no se entienden o cuando los padres creen, es inevitable, y a todas las familias se les dice, y a todos los papás que sean creyentes, que están todavía casados, y es inevitable que usted, cuando su esposo corrija a los niños, usted sienta que, ¿por qué me le pega a mis hijos? Duro, ¿cierto? No solo porque lo diga, porque le dio esa orden así o porque le habló en ese tono, ¿sí? Y cuando la esposa corrige al niño, el esposo también siente como que,
uy, no, tan exagerada, tan cataletosa, tan... Y eso es una realidad, eso pasa en las mejores familias. ¿Cuál es el problema ahí? Ajá. El problema es que usted le diga eso a su esposo o a su esposa delante del niño. No, ahí sí Ahí ya lo perdió, ya ahí ya. el niño ahí. Y ahí no hay disciplina, sí, ya. Entonces, ahí sí, súper importante, muy importante que a pesar de que usted sienta de que su esposo está siendo muy duro con su hijo en ese momento, usted retenga toda esa emoción y luego con calma le diga a su esposo, mi amor, así no debió ser, o no, no, por ese camino no era, ¿sí? O no, o empezar a utilizar pautas en la casa. Ayer escuchaba una muy buena de Jean Stanley que decía que tienen la apelación y que los hijos pueden apelar a la decisión del papá y eso fue muy interesante escucharlo, una gran pauta de crianza que tienen allí para disciplinar. Entonces, disciplinar al hijo es que él pueda saber que en la casa se cumplen órdenes y que las órdenes hay que hacerlas como sus padres lo han escrito y dicho. Dice, precisamente ahorita mi esposa hablaba de que el creador al quien ama corrige. Dice precisamente en Proverbios 3:12 dice, está esta parte y es, porque el Señor corrige al que ama como un padre corrige a su hijo amado. Sí, suena como redundante, pero le da, ahí viene el punto. Cuando mi esposa se refiere a que no interferir en ese momento, estamos hablando de una corrección sana, ¿no? Obviamente sin agredir al niño de una forma, pues así no. que uno ve que ya les están dando con lo que Con encuentran, lo que pues, y ya estamos hablando de eso, porque una cosa es la corrección, la varita, pero ya el maltrato físico, que yo creo que de pronto Adriana y Daniel nos pueden ilustrar sobre eso, ya el maltrato físico ya es otra cosa, o sea, algo así ya exagerado, que es una línea delgada, también ahí yo creo que eso ya es No, otro, eso no, otro tema. eso no es permitido. Pero hay que tener en cuenta que en los momentos en que la Torah se habla de una corrección de esa manera y unas De correcciones fuertes es cuando hay rebeldía. Y hay algo que tener en cuenta y es que la rebeldía genera consecuencias. La rebeldía genera consecuencias no solamente siendo hijos, no solamente con nuestros hijos, sino siendo nosotros los hijos del Creador. La rebeldía siempre va a traer una consecuencia. Sí, yo creo que el tema de la varita ese nos va a abarcar otro, o sea, un video dentro de las pautas de crianza para saber cómo, cuándo disciplinar con ella. Pero cuando estamos hablando de disciplina es, sus hijos deben tener reglas, deben tener hábitos, deben tener consecuencias al no seguirlas, ¿sí? Y eso es lo que habla aquí. Y si no hay en esa casa es porque usted realmente no los ama como debe de ser, ¿sí? Los niños deben entender que hay autoridades y desde muy pequeños. Ahí Sí, añadir algo pequeño en esta parte y es importante entender que la consecuencia o la disciplina que se vaya a impartir en ese momento debe ser consecuente con la falta. Eso es muy importante. De ahí que no todo obviamente va a llevar la varita. Eso es muy importante eso, que a la hora cuando estén organizando lo que llamamos un manual de convivencia, como se maneja todo aparte, o las normas pues, que establecen en casa, siempre es importante tener en cuenta eso. Ok, se falta a esta norma, la consecuencia, la disciplina debe ir siempre, siempre en consecuencia con eso, porque así también les enseñamos a nuestros hijos a eso. Hay que ser consecuente, todo acto tiene una consecuencia y debe ser consecuente con lo que tú estás obrando, con lo que está pasando contigo. Eso quería añadir. Pablo también quiere añadir. Bueno, ahí lo que... Buenas, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Saludos, chalón. Bueno, ahí lo que dice Adriana es importante, mirar las consecuencias, pero también hay que analizar
cómo yo parto autoridad, cómo yo en el momento soy asertivo en la toma de decisiones para yo poder corregir a mi hijo. Donde uno tiene que empezar a manejar sus emociones primero, no corregirlo con rabia, sino corregirlo con amor y con argumentos. Sí, Yo total. puedo, bueno, entonces cierro todo esto. Va a sacar, sí. Es que ya, de rato quería sí que hablo y complementar, tan. pero quería complementar algo de lo que estaba comentando Pablo y que comentaba también Pau y Andrés. Hola, Pablo, extrañamos, hace mucha falta. Pero es tener la importancia de los sistemas dentro de la familia. ¿Recuerdan las sombrillitas que empezamos a ver? El tema de las autoridades, las autoridades delegadas, exacto. Aquí, cuando ya entramos con el niño, tenemos dos autoridades delegadas. O sea, papá y mamá tienen el mismo rango de autoridad frente al hijo. Si esas dos autoridades no tienen una buena comunicación, si no tienen una buena relación, ahí abarca todos los temas que veíamos anteriores, del rol del hombre, del rol de la mujer, lo que hablaba ahora Pablo, el tema de la asertividad en las emociones, y va enmarcado lo que decía Andrés, David, que era el papá que desautoriza a la mamá frente al hijo. Entonces, cuando entremos en esa dinámica de mi familia, analicemos eso. O sea, yo soy primero un sistema con mi esposo y ambos vamos a darle la orden o darle esa disciplina o ese mandato o el castigo juntos, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo, pues seamos asertivos, vamos, lo hablamos en el cuarto, lo hablamos fuera de la casa, volvemos y que el niño obviamente también. Eso también entra en cuenta ahora que hablábamos de los abuelos, que si el abuelo era el que se encargaba, que si el colegio, porque esos son otros líderes que pueden entrar a jugar dentro de la disciplina o dentro de la crianza, perdón, del hijo, que pueden ir en contra muchas veces de esas normas en la familia. Son temas que a medida que vayamos avanzando se tienen que entrar a profundizar porque hablamos de las emociones, del dominio propio, de esas características que hablábamos inicialmente, que si no las hemos desarrollado aquí con los hijos. Bueno, ya para cerrar la idea, dentro del contexto bíblico, dentro del lenguaje bíblico, la palabra disciplina, hay dos palabras en la Biblia para disciplina, una es musar y la otra es yazar. Y en el caso de musar, que es la más usada, pues la que fue traducida ahí en este caso como disciplinarlo, tiene que ver no solamente, pues normalmente nosotros cuando escuchamos disciplina, siempre es como que el niño lo tenemos que castigar o este tipo de cosas. Pero esa palabra musar tiene que ver con instrucción, con corrección, con enseñanza. Entonces, cuando yo entiendo que si yo amo a mi hijo, debo instruirlo, corregirlo, disciplinarlo, que tiene que ver con crearle hábitos al niño, buenos hábitos, y que no es dejarlo hacer lo que él quiera, sino enseñarle a hacer lo que creemos correcto. En este caso, nosotros que conocemos la escritura, pues enseñarle a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero, y basado en, como decía Pablo ahorita, con argumentos. No va a haber necesidad tanto de estarlo, pues, o sea, obviamente, inevitablemente, va a haber un momento donde el niño siempre va a estar un poco rebelde y ahí pues se llegan a esos extremos, si es necesario un poquito de vara con amor, pero siempre con amor. Y eso es lo importante. Entonces, tener en cuenta que esa palabra que dice disciplinarlo tiene que ver con todo esto que le estoy hablando. Corrección, instrucción, crear hábitos, educar, y no es maltratarlo, ni estarlo regañando, ni estarle pegando. No tenemos que asociarlo solo con eso, sino con que el Eterno me dio a este hijo y yo, mi función, mi labor es administrar esa bendición que el Eterno me dio, poniéndolo a andar en el camino que el Eterno me ha mandado. Así que obviamente van a presentar dificultades, pero incluso desde el momento, y bueno, no sé si eso lo vamos a hablar y me estoy adelantando, pero incluso desde ese mismo momento en que me tengo que corregirlo, cuando él de pronto está llevando la contraria,
a partir de ahí, de la forma en que yo maneje la situación, también le voy a estar transmitiendo cómo solucionar un conflicto. Ya va a empezar a quedar en la mente de él cómo se solucionan las cosas o cómo se ve. Entonces, algo que, un detalle no menor, que como decíamos allá ahorita, no, ellos no, él todavía no entiende nada, no, él sí entiende. Él sí entiende, lo que pasa es que hay que transmitirle las cosas de la manera más indicada de acuerdo a la edad o la etapa que él está, por la que está transitando, y de ahí la importancia de por qué estamos haciendo estas reuniones y hablando de estos temas, precisamente para tocar esos puntos de esas etapas. Quiero añadir algo así pequeñito antes. Recordemos que estamos formando un ser humano que adquiere unos valores, que necesita enfrentarse al mundo. Ya hemos dicho, son prestados los hijos. ¿Eso qué implica? Decir no, en algún momento, o sea, no permitirle a sus hijos hacer lo que quieran en todo momento cuando lo deseen. Obviamente eso hace parte de la formación del carácter. Cuando nosotros disciplinamos, guiamos con amor, enseñamos, corregimos, lo que estamos haciendo es eso, es mostrándole al primero, a nivel de carácter, de personalidad, le estamos ayudando con el tema de la tolerancia a la frustración, que no todo en la vida va a ser cuando quiere, como quiere, ni donde quiere. Hey, un momento, tengo que detenerme, tengo que aprender lo que significa la palabra esforzarme y la consecución de algo, porque todo requiere un esfuerzo en la vida. Y desde allí, en el momento en que empezamos a disciplinar, en que empezamos en ese proceso de poner un alto en el camino, decirles muchas veces, no hijo, no es el momento indicado, ahora no es el tiempo, no vas a ir, no te lo voy a comprar, no lo necesitas ahora. Ese no lo que está haciendo es ayudarle a él a formar su carácter. Ojo con eso, porque cuando sea adolescente o adulto, ay, pero ¿por qué es tan caprichoso? Ah, pero ¿por qué no aprende a manejar las situaciones? Ah, pero mira cómo entra en conflicto con las demás personas, no tolera al otro. ¿Qué pasó cuando estaba más pequeño, mamá, papá, cuando teníamos que decirle no, cuando necesitábamos hacer un pare, un alto y decirle, hey, un momento, caballerito, que usted tiene una autoridad y que lo está guiando? Ahí, solo para cerrar, hay un libro muy bueno y se lo recomiendo si de pronto quieren ahondar más sobre el tema, que se llama El no también ayuda a crecer. Y ahí explican de manera mucho más amplia lo que está explicando Adriana. Lo digo porque a veces hay muchos movimientos donde dicen, no, al niño no se le pega, al niño no. Pero encontrar ese equilibrio y resaltar la importancia del no, de la frustración, de llevarlo precisamente esa frustración, enseñarle a dominar sus emociones, sus sentimientos. Entonces ese libro les puede servir. Bueno, continuemos, muchachos, con los versículos. Chicos. Vale. Dice Hebreos 12:8, vamos. Dice, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Ahí refuerza lo que hemos venido hablando acerca de la disciplina y de lo que el Padre Santo hace, que nos manda a ser ordenados, a seguir sus mandatos, sus preceptos. Y bueno, yo creo que ya hemos estado ahondando acerca de este tema de la disciplina, ¿no? Y aquí ya viene uno buenísimo. Chicos, A mis hijos les encanta. Diga. disculpen, ¿podrían repetir el pasaje bíblico? Qué pena. Ok, Gracias. dice Hebreos 12:8. Dice acá, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Pues ya, o sea, yo creo que Gracias. con ese ya hemos ondeado, ¿cierto? O sea, ¿qué es un hijo bastardo? Pues un hijo bastardo es un hijo que está fuera del matrimonio, que está fuera del pacto, que no tiene los mismos tipos de herencia, La ¿sí? identidad. Que no tiene la identidad ya. Entonces, al hijo que se le disciplina es porque es un hijo legítimo.
porque es un hijo que sí se ha concebido dentro del pacto, dentro de una norma, ¿sí? Entonces, por eso aquí resalta Hebreos este aspecto y esta diferencia, ¿no? Yo creo que podemos pasar al otro, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Allá. Listo. ¿Qué estábamos diciendo que le encanta pues a mis hijos? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir, no morirá. Ese es Proverbios 23:19. Proverbios 23:19. Pues yo creo que uno de este proverbio puede ondear mucho, además no es el único proverbio que habla acerca de la vara, hay varios que hablan acerca de la vara. Ahí lo más importante es entender que hay muchos movimientos, no sé, teorías, casos en que se expone, incluso ya hay leyes en el cuales por lo menos aquí en Colombia dice pues que los padres no pueden castigar a los hijos con varita o pues o con golpes, ¿sí? Nosotros estamos muy de acuerdo en el sentido de que uno no puede abusar de los golpes, ¿sí? Uno no puede pensar en que un golpe lo va a solucionar todo. Eso no es así. La varita tiene ciertos momentos y ciertos instantes en que se debe usar. Además, hay que hacerlo con mucha inteligencia y mucha sabiduría porque también eso se puede ir al otro extremo, ¿sí? Al extremo en que ya, si no es con un golpe, entonces el niño no va a hacer, no va a recibir disciplina o no va a captar que así es la disciplina y tampoco se trata de eso, ¿sí? No se trata tampoco de abusar a su hijo ni nada, o sea, no se trata ni en lo más mínimo de crear un resentimiento en el corazón o una raíz de amargura o un mal recuerdo de todo esto, no, sino que antes es como como que atento que te estás portando mal, atento, entonces es como que ellos vuelvan a recapacitar frente a lo que está pasando. Pero como decía Andrés ahorita, la varita debe ser en momentos de rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Pues yo creo que ya es, por ejemplo, yo tengo algo en mi mente y es, hay una palabra que no sé si la han escuchado, que es que ser como envalentonado, sí, un tema así como que pégueme o así, o a veces No los me hijos importa así, tu como autoridad. que no me importa. Ajá. No me importa lo que me has dicho. Exactamente. Y aquí precisamente aquí en el proverbio está el 13, pero ahí abajo, pero en el 14 dice, dice el 13, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá, no va a morir, dice. Y el 14 dice, por el contrario, si lo corriges, lo vas a librar de la muerte. Si lo corriges, lo vas a librar de la muerte. Entonces, de pronto ahí pusimos solamente ese, pero el 14 dice eso. Por el contrario, si lo corriges, lo vas a librar de la muerte. Y es Y que aquí aplicaría, disculpa, mi amor, aquí aplicaría algo que dijo Javier, es que si lo corrige, si lo instruye, sí, lo va a librar incluso de este tipo de castigo, del castigo de la varita. incluso hay una parte en la Torá en la cual los hijos rebeldes, los hijos contumaz, que son los hijos rebeldes, son castigados y a muerte. O sea, no se ha comprobado en ningún pasaje de que ese mandamiento haya tenido que ser ejecutado o pues ser realizado, pero la Torá lo dice. O sea, un hijo que sea contumaz con sus padres va a la muerte. ¿Y por qué? O sea, porque realmente ya no había espíritu en él de Dios, o sea, era una cosa muy alejada de lo que realmente quería Dios para él. O sea, por eso queremos estar muy claros. Nosotros avalamos la varita, pero cuando es una determinación y no es como nos pegaba, o como por ahí hay un chiste de
¿por qué hizo eso? Eso no es, no es la varita con retaíla, no, eso no, de eso no se Por trata, cuotas. ajá, ni tampoco pegarle en cualquier parte, no se trata de eso, se trata es, venga, o sea, bajarse, sabes que necesitas la vara y vamos a tener que darte la varita, entonces, una pringadita y eso no, o sea, no tiene que excederse de más, ni tampoco tiene que quedar La marca. la pues, marca ni nada, no. Nosotras las mujeres a veces tendemos a hacer eso, y más cuando el hijo ya deja de llorar, que ya no llora, sino que ya se queda callado y uno, uy, ¿por qué no le dolió? Entonces le voy a dar más duro la otra vez y la próxima vez le parto la varita. No, de eso no se trata. No sé si allá van Sí, a cosa. lo importante es eso, lo importante es también quitar, porque otro de los temas que había era, o no, de los mitos, no, ¿cómo se dice? De los dichos, era que le pegaban a uno por sospecha ya, Ah, por sí. sospecha. No, yo le pego por sospecha. O Entonces, eso, bueno, a nosotros nos da mucha risa y yo sé que hay muchos memes y videos acerca de la chancleta voladora. Y sí, yo sé que sí, la chancleta. En las mamás tenemos la puntería de la chancleta. Y tremendo. bueno, la verdad, no es válida. O sea, es algo muy folclórico y muy que sí se ha practicado, pero no, el proverbio no habla de eso, no de tirarle la chancla o de tirarle la cuchara, lo que sea encima. Una vez tuve el caso de una amiga que llegó en el colegio con un hueco. Ah, ya. La mamá le había tirado un tacón. O sea, de eso no se trata la varita, ¿no? Seguimos con el Proverbios 1:8. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y ahí en ese proverbio, por ejemplo, aparece en la parte de correcciones musar. Y en la parte de enseñanzas de tu madre aparece la palabra Torah. Sabemos que la Torah significa guía, instrucción, enseñanza. Y aquí la exhortación al hijo es que escuche tanto al padre como a la madre, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita y lo que decía Daniela, que en el contexto pues de la casa, los hijos, los papás tienen ahí la autoridad, el uno no debe desautorizar al otro, y menos como le decían los muchachos ahorita, delante de ellos, porque si no, ahí ya, por ahí se van a ir. Entonces, la idea es que los niños deben, bueno, en este caso, pues si estamos hablando de bebecitos, pues aquí ya estarían más grandecitos, ¿no? Es algo para ir aplicando después, pero todas estas fundamentos, bases que estamos hablando el día de hoy son para tenerlos en cuenta desde siempre, ¿no? Desde el mismo momento de que va a venir el niño y tener claro todos los principios aquí en la cabeza para aplicarlos, que es la idea. Sí, Javi, porque uno piensa eso, y de hecho ahorita una de las preguntas que teníamos, y es que, perdón, de lo que estábamos hablando, es que están muy pequeños los niños para entender. No, yo creo que les conté ahí un testimonio el otro día, algo que nos aconteció con Manuela haciendo, ni siquiera había cumplido el año, ¿sí? Pero ella, pues, lloraba de una forma que, mi Padre Santo, ¿no? Pero se le notaba que era un llanto así como que, así como Quiero de hacer lo que, que quiero. sí, no podía hacer este movimiento, pero porque estaba muy bebé, pero era así, mejor dicho, y estábamos nosotros ahí primíparos, ahí en esa parte, pero los niños incluso aún sin saber hablar bien, los niños aún así ya están queriendo a veces, como dicen, pues, buscando medir el aceite a los papás a ver si... Yo creo que, o sea, sin ser psicóloga, y me disculpan las chicas, pero a partir de los 3 meses ya los bebés entienden mucho. Uy, no. Ya un bebé entiende bastante. De que nacen, ellos empiezan a hacer esas conductas cuando a manipular, exactamente, empiezan a manipular, entonces ya empieza a asociar de que cuando llora, entonces siempre lo van a cargar, ¿no? Que son conductas que empiezan a aprender desde bebés. Entonces ahí ya es donde entran esas pautas de que no, que lea. Ellos condicionan, nosotros condicionamos.
hay algo dentro. Ajá. Hay algo dentro de la psicología, porque hay que explicarlo. Aquí Pablo nos lo está comentando, que hablamos del condicionamiento, ¿no? Entonces, hay unas más sencillas, exacto, Skinner. O Pablo, estímulo, respuesta. El perrito, exacto. Eso es dentro de la psicología un famoso experimento en donde Pablo empieza a adiestrar los perritos. Entonces ya cuando los perritos le ven la comida la comida a él, no, la cámara no, le ven la comida, entonces los perritos ya empiezan a babear, porque ya saben que viene la comida. O también hay otro que es el de las ratas, que son un experimento también de las raticas. De las raticas, a medida que pone una palanca, si no estoy mal, le dan la recompensa, que es el alimento. Un reforzamiento, exacto. Ahí reforzamos conductas. Pero en el caso del bebé, entonces, vuelvo, está condicionando, el bebé condiciona al papá también, de que cada vez que llora, el papá va a ir a cargarlo, o va a ir a consolarlo, o el papá va a estar ahí pendiente. Entonces, más o menos lo que me estaba contando ahí. Sí, lo que nos dice Pablo es que ¿quién es el que condiciona? ¿El padre a los hijos o el hijo a los padres? Porque muchas veces el hijo entonces empieza a llorar. Y si el padre le da un estímulo, el niño ya empieza a asociar que si llora, va a obtener tal cosa. Y entonces ahí empieza la manipulación. Y entonces ahí es donde el padre debe saber de que él es el que condiciona. De que ante el llanto, entonces ya usted emite una respuesta, pero la respuesta sabia. No da respuesta a la manipulación que el niño quiere hacer, sino a lo que se debe hacer. Sí, y ahí hago una anotación especial a la mamá, porque la mamá, precisamente porque como ya hemos venido hablando de la conexión que existe entre la madre y el bebé, estando pues en el vientre, la mamá o esa figura que permanece más tiempo con el bebé aprende incluso a diferenciar el llanto. Ya sabe cuando es un llanto porque tiene hambre, porque es el llanto que hay que cambiarlo, porque ya necesita dormir, y de acuerdo a los tiempos también. Por eso es tan importante manejar hábitos y rutinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el niño está llorando, además donde está limpio, está llenito, o ya se durmió, o sea, no tiene nada, ni coliquitos, porque incluso hasta es diferente también ese llanto, ya es donde los padres muy sabios deben ser, obviamente, en esa parte para, ok, el niño ya él quiere de más manipular. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Pues el bebé, qué pecado, pobrecito, tan bello, yo lo quiero cargar todo el tiempo. He aquí, por ejemplo, cuando las hermosas, bellas y preciosas abuelas que son tan lindas, ellas suelen mucho hacer eso, sobre todo la familia extensa. La familia extensa viene a consentirlo, y aquí me hicieron mala cara, a consentirlo, a mimarlos, que es, o sea, es rico, es agradable, pues como ese amor, que lo consientan, pero ¿qué pasa? Que después queda el lío para papá y mamá, donde empiezan con lo que hablábamos ahorita. Donde se ha consentido, se ha dado de más, porque qué pecado pobrecito el bebé, porque siempre es la connotación que utilizamos, y empieza el tema de que si los padres no empiezan con una manera sabia, obviamente en un amor responsable, a enseñarle a los niños frente a sus hábitos, esas rutinas, y no permitir la manipulación. Quería complementar algo, porque puede, y esto es una, y lo hago con todo respeto, esto es una postura que estamos trayendo, porque dentro de la psicología también hay otras ramas donde dice que es importante que al niño, cada vez que llore, estar ahí pendiente. Entonces, es más desde lo que estaba hablando ahora Adri, es desde la sabiduría, ¿no? Ver desde qué edad está, ver también la necesidad. No es que, ay, no lo voy a, está llorando, entonces no lo voy a poder porque no la voy a condicionar, o sea, no. Son rutinas, es algo completamente normal. Es algo que usted tiene que hablar con su esposo, llegar a acuerdos, porque hay una crianza donde parte de que usted los primeros meses o los primeros años no lo deje llorar, sino que esté ahí atento. O sea, son posturas que ya tienen que ir evaluando como pareja y como ven evolucionando, exacto, como va evolucionando también el niño. Sí, aquí dice Alexandra algo muy importante, y es que también mirar las etapas del niño, y pues también los niños tienen personalidades diferentes, hasta en la medida de lo que se puede. ¿Iba a decir algo yo? Que yo
Así pues. Escuchando ahorita el tema de las posturas psicológicas, yo que estudio mercadeo, pues me ha tocado estudiar ese concepto del condicionamiento operante, pero a veces yo pienso que esa comparación es un poco como lo han hecho experimentos con animales, y pues también lo han hecho con personas, pero el principio salió de experimentación con animales. Yo me pongo a pensar que tiene mucho que ver eso con la parte de la naturaleza que no es humana, sino el instinto, llamémoslo así, animal, que nosotros esas emociones que están por fuera de la racionalidad, de lo que, digámoslo así, moralmente podemos tener ya concebido, dejamos que salga primero como las emociones, antes que la racionalidad y el carácter o las normas y las reglas que hay que tener. Entonces, un niño empieza a estar como manipulando a través de ciertos actos y el papá, al no discernir entre la emoción y lo correcto o la regla, termina cediendo a esas emociones. Y lo que pasa es que cuando corregimos o enseñamos con emociones, nos podemos equivocar, porque para eso es que existe la instrucción. Y hay la importancia del tema del conocimiento de la palabra para sí mismo también aprender a discernir cuando lo que está pasando es simplemente emocionalidad o realmente es algo que hay que entrar a corregir o a prestar atención. En el caso de corregir, pues no dejarse manipular. Y en el caso de prestar atención, porque se trata realmente de un problema, de un dolor o de algo que emocionalmente también está expresando el niño, que es importante también entenderlo. Sí, yo creo que ese punto es importante aclararlo y gracias, Johncito, porque pues finalmente no podemos exagerar ni llevar de pronto lo que hemos dicho aquí de que cada que el niño llore, entonces me va a querer manipular, ¿no? Porque pues finalmente el bebé es pura emoción. El bebé en ese momento, su cerebro ni apenas está empezando un proceso de desarrollo. Creo que el cerebro se alcanza a desarrollar hasta después de los 18 años. Y en esa fase del bebé, pues, puras emociones por las cuales él va a manifestar. Entonces ahí lo que decía de estar pendiente cuando realmente es una necesidad que él tiene, y de ahí lo que decía Adriana de que aprende a conocer el llanto, los diferentes tonos de llanto, empieza a diferenciar qué es realmente una necesidad y qué no. Y ahí está la clave en tener esa sabiduría y estar para poder tomar la decisión correcta. Una pregunta. Una pregunta. Lo que pasa es que yo siempre. Un poquito más de... Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, yo a mi hijo casi siempre pues trato de leer la palabra de Dios. De hecho, de dormir en vez de leer un cuento, le leo los mandamientos y leo los proverbios, los salmos. Pero cada vez que yo le leo los proverbios siempre hablan, obedece al padre o el padre lo que te diga, todo con el padre. Y pues yo soy una mamá soltera. Entonces a veces digo, bueno, y la autoridad de la mamá, ¿cómo hago para explicarle a mi hijo? Hay que escuchar lo que la mamá te enseña, porque pues en mi caso, papá que nos enseñó a orar, que nos enseñó a hablar la palabra. Entonces me toca a mí hacer el papel, de explicarle a mi hijo eso que le toca o no. ¿Yo cómo hago para explicarle a mi hijo de acuerdo a la palabra? Que también, obviamente pues yo le hablo papá y mamá y todo, pero casi todo siempre dice tu padre. ¿Cómo hago? Bueno, va a tratar de responderle yo y ahorita los muchachos, o si quieren respondan ustedes, muchachos. No, hágale. No. ¿Qué vas a decir? No, yo iba a decir era que primero que es que no se escuchó bien la pregunta. Si nos puedes repetir, o sea, vamos a contextualizar lo que alcanzamos a entender. Ella está diciendo de que en la palabra la responsabilidad del papá, algo así, no entendí. No, o sea, ella- y que la mamá no aparece. No, ella lo que está diciendo es que como la palabra siempre hace alusión de obedecer al padre y casi nunca menciona a la madre, entonces que ella siendo madre soltera,
pues digamos que en algún momento de inculcarle al padre, el niño, bueno, pero usted le puede llegar a decir, usted no es el padre, o sea, usted es madre. Entonces, como quien dice, no asocia la obediencia al padre con la obediencia a la madre. Entonces, que ya cómo hace para inculcarle lo del tema, ajá, de la madre. Eso es lo que ella estaba preguntando. Dale, ya entendimos. Listo, entonces, bueno, aquí pues como puedes ver, aquí hay un versículo que habla del padre y habla de la madre. Lo que hay que explicarle al niño es que hay un padre biológico y un padre terrenal y que hay un padre celestial que es el creador de todos y que todos debemos sujetarnos a ese padre y que ese padre ha dejado unas autoridades delegadas en papá y mamá, que son los representantes de él aquí en la tierra para él. Que en el caso tuyo, pues, ya ahí sí no sabría cómo decirte lo que le va a explicar el caso del papá, qué pasó con el papá, pero sí hay una mamá. Entonces, el niño, a pesar de que de pronto no tiene un padre biológico, tiene un padre celestial, que es el que le dio la vida, el que nos dio todo, y tiene a su mamá. Entonces, a partir de ahí, empezar a explicarle ese tipo de cosas. Bueno, no sé si alguien más quiere ayudar a dar respuesta a Alexandra, los chicos, las psicólogas. ¿Pau va a hablar? Bueno, ese tipo de cosas son las que uno a veces se enfrenta con los hijos, que esas preguntas de los hijos. Y pues definitivamente hay que dejarles claro de que siempre hay autoridades, ¿sí? Y que la autoridad de la obra es su mamá y que su mamá es la que va a implementar esta instrucción que le ha dejado el padre. ¿Cuál padre? Pues el Padre, el Todopoderoso. Ahorita Daniela hablaba de algo y es el tema de la autoridad. Y recuerdo que hay una imagen, no recuerdo si es Javier, o una imagen que teníamos y era La sombrilla. la de la sombrilla, sí, es que estaba la cobertura, y estaba la cobertura de nuestro ABA, la cobertura del papá, y de ahí en adelante, sí, no sé si de pronto la tenemos por ahí. Yo creo que ese es un orden, ahí está, exactamente. Yo creo que ese es un orden que está acá, y es tal como lo está mostrando ahí la imagen, ¿sí? Ese es el orden que el padre ha dejado. Y cuando hablamos de ese tema de autoridad y de enseñar al niño, instruirlo, es bajo este orden de la palabra. Estamos hablando bajo lo que el Creador ha mostrado y ha delegado. En este caso, la responsabilidad de instruir a este niño y el padre la está dando, es de su mamá. Es de su mamá y por ende viene bajo la misma cobertura que está hablando Javier ahorita. Está el Padre Celestial, la Madre, y ahí está la autoridad pues que va a ser ejercida hacia el niño. Sí, pues nosotros hablamos desde nuestra experiencia como esposos, como padres que estamos criando a nuestros hijos juntos, ¿cierto? Y sabemos que muchos de los que nos ven, que los que escuchan, pues no cuentan con esta posibilidad de tener a su esposo o a su esposa al lado, ¿cierto? Estas pautas realmente son generales y viéndolas desde un hogar conformado con papá y mamá. Cuando ya un hogar es conformado solo por la cabeza que es la mamá o la cabeza que es un esposo, porque hay hogares que están así, pues las cosas funcionan de otras formas, sin querer decir que no haya autoridad, ¿sí? Y sobre todo cuando sí hay papá y sí hay mamá, pero el papá está en un lado y la mamá está en otro lado. Eso también cambia totalmente los esquemas de autoridad y los esquemas de crianza. Pero lo que no puede cambiar es que usted no ha dejado de ser papá, usted no ha dejado de ser mamá y debe ponerse de acuerdo con el papá de su hijo, con la mamá de su hija para criar, ¿sí? Muy importante eso. Y otra cosa importante es también, y lo digo porque a veces puede pasar, y es, hijo, no le hagas caso a tu mamá porque ella no está en los caminos de Dios.
y, o hijo, no le hagas caso a tu papá porque no está en los caminos de Dios. Eso puede llegar a pasar. Y la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero de ahí para allá no dice si es bueno o si es malo. Simplemente dice, honra. Y eso es algo que hay que hacer. O sea, uno no puede de pronto, para los que nos están escuchando, llevar a volver a los hijos en contra de sus padres, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cuál es el propósito de mi rey, no sabemos si de aquí a mañana esa madre o ese padre van a venir a estos caminos a ser parte de este pueblo. Entonces, es tener en cuenta eso. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Ahí para allá volví y digo, no dice si es bueno o si es malo, es honrarlo. Explicarles siempre a los niños son muy inteligentes, ellos entienden, explicarles y ser sabios en lo que les vamos a decir frente a ese papá o esa mamá que está allí ausente o que está pero ya no con la visión de esposos. Pues quería hacer una pregunta. Voy a responder o voy a dar una opinión desde como hijo, ¿no? Porque yo también me crié con mi mamá nomás. Claro que hubo una particularidad. Yo me crié con mi abuelo. Entonces, si bien no es lo mismo, pero en la casa lograron establecer como un patrón de autoridad. Entonces yo veía a mi abuelo como la autoridad de mi casa y lo respeté todo momento. Y habían instrucciones que yo no entendía por qué, pero yo sabía que en la casa tenían que hacer porque él lo decía. O sea, pues sonará muy autoritario, pero mi mamá me enseñó a respetar la autoridad. Entonces, digamos que no siendo el mismo caso tuyo, que de pronto haya un patrón masculino en la casa, cómo manejarlo, pero ante todo creo que la base la estás aplicando cuando tú le lees la palabra al niño y empiezas a enseñarle la importancia de obedecer, ¿sí? Y de que te obedezca a ti, porque también en la palabra tienes cómo soportarlo, ¿no? O sea, tienes cómo soportar que tú eres la cabeza en este contexto sobre él para guiarlo y para manifestarle la autoridad. Y la misma palabra, mientras lo mantengas instruyendo en ella, él va a reconocer también la autoridad divina, que es la que al final siempre va a prevalecer. Y con respecto también a los padres separados, y que me parece que es un tema bien complejo cuando los dos tienen que educar al niño y los dos van para lados distintos, que Andrés lo está tocando ahí como muy claro de que tampoco se puede estar hablándole mal de la otra autoridad al niño. Pero también soy consciente, y a pesar de que en la palabra dice que honrar a padre y madre implica también la obediencia a ambos, la importancia de que el niño se eduque por lo menos del lado que tiene el contacto con la verdad de la palabra, de que se le instruya, no para ponerlo en contra de la pareja, sino para que él también vaya discerniendo, diferenciando entre qué es bueno y qué malo a la luz de la palabra, aun cuando el padre o la madre esté en ese contexto guiando mal, por decirlo así. Porque en la instrucción nos dice que honremos a padre y madre, pero no honrarlos a costa de desobedecer al creador, que también es otra cosa que es muy importante, porque pues no podemos decir de que por honrarlo yo voy a ir en contra de la palabra también, ¿sí? Porque eso no sería tampoco honra. De hecho, no es el concepto de honra que de pronto está explícito en la palabra, ¿no? Bien, gracias, Jairo. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Espero que haya sido, bueno, aquí. Bueno, aquí está hablando Pilar. Bueno, aquí me está diciendo Pilar que un ejemplo en la Biblia sería Timoteo. Bueno, yo creo que la pregunta de Alexandra es totalmente importantísima porque cuando uno empieza a ver todos estos temas y el diseño original pues del Eterno para sus hijos, empieza a pensarse en esa ausencia del rol del varón, ¿no? Que es tan importante. Y más si yo tengo de pronto un hijo varón, pues ese tema más me va a inquietar. Pero es entender y comprender que ya como mujer eres una autoridad, aunque no esté ese varón al lado, que me va a tocar esforzarme. Y cuando hablo de esforzarme es porque yo no puedo ser, ni puedo creerme ese hombre que falta, pero sí es mi deber enseñarle
el varón que tiene que ser mi hijo. ¿Ok? Y esa responsabilidad, como lo estábamos viendo aquí, pues los principios están en la palabra, están ahí en la Torá. Hay muchos ejemplos y es muy común, por decirlo así, ver mujeres cabezas de hogar que sacan a sus hijos adelante y entonces empiezan a hablar mal de los hombres, empiezan a decir, no, la mujer puede sola, o nosotras podemos solas y demás, pero tenemos que mirar ese equilibrio y cuando encontremos esos vacíos, porque mi hijo va a seguir creciendo y él no me va a preguntar a mí, si pienso yo, y ya ustedes, los Pau y Andrés me comentarán, creo que ahí los líderes de las congregaciones, sobre todo el varón, debería como entrar a hacer compañía con respecto a la crianza del niño, ¿no? Porque va a tener sí preguntas a medida que vaya avanzando que va a necesitar de pronto la dirección de un hombre, pues en este momento lo que sí le podría aconsejar a Alexandra, que hizo la pregunta, y a mujeres que de pronto nos están escuchando, de que se van a acercar también a los líderes de sus congregaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Pilar que levantó la mano. Pilar, puede abrir el micrófono y preguntar. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchos saludos a todos. Quería dar un pequeño aporte con lo que están hablando de pronto de una mujer criar sus hijos solo. Es muy importante lo que dijo el otro compañero, que por encima colocar la palabra cuando estamos criando hijos solos. O sea, en los dos casos, pero para uno de mujer es muy importante porque primero ahí empezamos a crearle el amor por el padre. Y segundo, un ejemplo en el que yo estaba hablando era el ejemplo de Timoteo. Timoteo era hijo de una mamá judía y de un padre griego. Y cuando Pablo lo adoctrina, lo bautiza, Pablo dice, Timoteo, sigue la fe no fingida de tu abuela y de tu madre. O sea que él las heredó, fue de ahí, de la abuela y de la mamá, y no fingida. Quiere decir que ellas en todo momento antepusieron a él la palabra y la verdad, que eso es muy importante, hablarle a los hijos con verdad, de todo lo que están viviendo a su alrededor, pero siempre llevándolo bajo la óptica del padre. Muchas gracias, muy buen comentario, Pilar, muy amable. Bueno, no sé si hay otra pregunta, otro comentario, que alguien quiera añadir algo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, espero que todos hayan entendido. Cuando todo el mundo queda callado, o no entendieron o entendieron todo. Vamos a quedar con lo segundo. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Amados, vamos a orar. Le voy a pedir el favor a Carlitos que nos despida en oración y luego oramos por la salud de varias personas que están quebrantadas de salud. Bueno, vamos a... Incluido ustedes. ¿Perdón? Incluido la familia David Barrios. Ah, Que a pesar de que están quebrantados de salud, nos acompañaron el día de hoy. amén. Vamos a disponernos, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo y a pedirle que nos siga ministrando y que siga contestando toda aquella pregunta que pronto a veces surgen en estos temas y que hay muchas de ellas que definitivamente es el Ruach, es su espíritu el que nos va a ir contestando. Amado Rey, Padre de la gloria eterno, nuestro Adón, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos acá, Padre Celestial, para estar escudriñando de ti, de tu palabra, de aquellos temas, Señor, que tenemos en esta hora, Padre Celestial. Temas, Padre Celestial, que hemos buscado que sean dirigidos totalmente por ti, Padre Celestial. Que sea tu palabra, que sea tu Torah, mi Rey, la que nos vaya revelando, Padre Celestial, las respuestas a cada una de estas situaciones que no son alejadas a nuestro diario vivir, Padre Santo. Gracias te damos porque tú eres un Padre que instruye y por eso te agradecemos, Padre Celestial.
porque tú instruyes nuestras vidas, porque tú nos muestras tu camino, nos muestras la verdad, nos muestras, Padre Celestial, conforme a lo que quieres que vivamos, Padre Santo. Y por eso te agradezco, mi Rey, porque tú has sido maravilloso, has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tu bondad y tu favor ha sido grande y maravilloso, porque tu bondad y tu favor ha estado con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Por ello yo te agradezco, Padre Santo. Te agradezco y honramos tu nombre, Padre. Buscamos honrar tu Kadosh nombre. Buscamos honrar tu palabra, Padre. Y la mejor forma de honrarla, Padre Celestial, es haciendo conforme está en ella, mi Rey. Gracias te damos por ello. Gracias te damos porque has sido bueno con nosotros, porque has sido maravilloso, porque nos has guardado en el hueco de tu mano en todo momento, Padre. Gracias por ello, Padre Celestial. En esta hora oramos, Padre Santo, en un tiempo de gratitud por la vida de cada una de las personas reunidas, por cada una de las que nos han escuchado a través de las redes, incluso para las que nos van a escuchar, Padre Celestial. Te agradecemos. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.